semana hay dos perashot, que como la semana pasada también hubieron dos, esta semana también hay dos. Pero es muy interesante esto, el nombre de las perashot. La primera es sobre, dice aquí, Aharei Mot, después que murieron, pero se refiere a los hijos de Aarón, que vamos a hablar sobre eso, y después Kedoshim, la perashá que sigue se llama Kedoshim. Lo que Kedoshim significa, en la palabra que se usa es santo, pero la palabra santo no tiene explicación. Nosotros hablamos la palabra Kedoshim, significa acercamiento a Hashem, está muy cercano a Hashem, y porque la palabra habla de distancia, uno puede estar cerca o lejos, y eso se llama eso es que la idea de Kedushá. También incluso hay palabras feas que tienen relación con la Kedushá. Lo que entonces, ahora, porque hay una cosa interesante que dice Aharei Met Kedushim, que significa después del muerto Kedoshim. Es una palabra con la que empieza la primera perashá y la otra una palabra con que empieza la segunda perashá, pero como cada una es una perashá, no se juntan esas dos palabras, se juntan cuando uno la anuncia de esta semana, que nos toca Aharei Metu, después que murieron se hicieron santos. Eso es lo que se entiende. Eso es muy interesante, porque la verdad que después de la muerte viene uno se conecta con Hashem, los que lograron juntar la santidad esa durante este mundo. Los otros van a tener que pasar por una máquina de lavar almas, y ahí eso le llaman Gehenom. Ahí lo van a limpiar bien limpio, porque se necesita limpiar, pero todos los que son Israel, ellos van a tener Olam Haba. La diferencia va a estar entre los que entran directamente, o los que van a pasar una lavadora normal, o una que hay que pasar una lavadora industrial. Esa es toda la diferencia. Entonces lo que queremos hablar son varias cositas muy interesantes. Espero que poder alcanzar a hablar todo. Mire, lo primero que vamos a hablar es sobre los jóvenes, esos dos jóvenes que eran los hijos de Adón, y que ellos murieron al comienzo de esta perashá. Eso les voy a recordar que esto empezó. Esto fue el primer día, esto fue la inauguración del templo. No había templo en ese tiempo, sino que del Mishkan. El Mishkan es donde está Hashem, y ahí se llevaban a la Mizbeach, se llevaban los korbanot. Y había el Kodesh HaKodashim y todas esas cosas, pero no había templo todavía, no se había hecho templo, y no hubiera sido probable también que no iba a haber templo. Pero eso ya no es de el tema. El tema que iba a ser de que murieron los hijos de Aarón. Cuando murieron estos hijos a través de algo que se llama srefá, se llama por quemadura, fue quemado. Pero lo interesante es lo siguiente, que ahí existe un castigo. Bueno, nosotros no castigamos a la gente por castigar, sino que nosotros se le hace a la gente esto es una forma de limpiarle el alma. La muerte para nosotros no es un castigo, sino que le están ayudando para mejorar su alma. Y eso hay que entenderlo, eso hay que pensar y entenderlo. No es cognitivo. No sé si se han dado cuenta. Es cierto que existen cosas de encerrar a alguien por algún motivo, para que no se arranque y cosas por el estilo, pero en general no hay, en el judaísmo no existe el concepto de cárcel. Existe el concepto de ciudades donde se van a esconder de las personas que lo andan persiguiendo.
pero no hay, en cambio, en el mundo, en general, la cárcel es punitiva, es una cosa que el Señor está pagando por lo que hizo en la cárcel. Pero porque los gentiles, ellos, recuerden que ellos, después que se mueren, ellos creen que quedan limpiecitos. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que cuando una persona se va de este mundo, uno, si se portó bien, le va a ir bien. Si se portó malito, le va a tocar malito. No es tan así, tan fácil la cosa. Entonces, esas son las diferencias, pero que nosotros creemos que la gente el castigo debe ser para corregirle el defecto, porque el pecado es un defecto, viene de una falta, la palabra falta significa faltar, y de eso le falta algo en su estructura espiritual que lo hace que el Señor no cumpla lo que debe cumplir. Y de esta manera los castigos, los latigazos que hay, ayudan mucho, digamos, porque la gente después de que le dieron los latigazos sabe que conviene mejor portarse bien. Bueno, eso era un detalle, pero lo que queremos preguntar aquí ese día fue el primero de del día de Nisan. El primero de Nisan fue el octavo día que funcionó el Mishkan. Creo que se llama Mishkan, no estoy seguro. Digámoslo el templo por ahora, pero no es templo, para que nos entendamos. Entonces, ahí eso que pasó fue después de 7 días que Moshe Rabbeinu, él hizo el trabajo. Él tuvo que hacer el trabajo 7 días para enseñarle a Aarón y a sus hijos cómo se hace el servicio, porque el servicio es un rito. Los ritos tienen un orden y tienen una estructura. Y eso la sabía Moshe, porque Moshe sabía todo, y él se la enseñó en esos 7 días, y en el octavo día empezó a trabajar Aarón y sus hijos, y se llevaron los corbanot, y ahí los hijos murieron. Ahora, ¿de qué murieron? Como dijimos, de Srefá. Los 2 hijos, no todos los hijos de ellos murieron, pero estos 2 sí. Murieron de Trefá, que significa por quemados, fueron quemados. Pero es interesante, porque ellos no fueron quemados en la forma que la gente, nosotros quemamos. Ellos fueron quemados de otra forma. Ellos fueron quemados, entró hacía algo así como un láser, digamos, un rayo de láser, y entró y los quemó por dentro. Y eso ¿por qué es tan asombroso? Bueno, porque es un milagro asombroso, pero por otra cosa es que ellos fueron castigados en el sentido de castigados, no de purgamiento, pero castigados en el sentido de tikún, porque una persona que hizo lo que hicieron ellos, que no lo hemos dicho todavía, lo que tiene srefá, hay que quemarla. Por ejemplo, una bruja, las brujas las quemaban, pero nosotros pensamos, ¿cómo la ponían así como lo hacían los malos de la Inquisición, y quemaron a nuestros hermanos? Esos ellos no, los quemaron, lo pusieron debajo de madera, y le echaron, capaz que le habían echado hasta no sé, algo para que queme más rápido o más fuerte, y le prendían el fogón, y se quemaba con fogón. Aquí no, aquí en esta cosa que pasó aquí, en lo que pasó solamente fue por dentro fueron eliminados los órganos, y eso fue ¿cómo se llama? Y lo mismo es ¿cómo se llama? Hay 4 tipos de muerte, si no me equivoco. Vamos a recordar, a ver si las puedo recordar. Una esquilá significa matar por piedra. La otra es asfixiarlo. El srefá, de la que vamos a hablar. Y la cuarta, ¿cuál es? La cuarta, ¿cuál es?
Ya no me acuerdo cuál es la cuarta, pero aquí lo que nos interesa es la srefá. La srefá, ¿qué es lo que es? Lo toman al Señor, lo ponen en, ¿cómo se llama? Lo ponen en una posición y le abren la boca, se la van a abrir y le meten plomo hirviendo. Pero el cuerpo no le pasó nada, solamente por dentro. Es una forma de entender de que la muerte de srefá es una forma que es para castigar pruebas que, ¿cómo se dice? Se dicen para purgar, pero no por un problema de castigo, sino que purgar en el sentido de borrar los pecados, los tipos de pecados que son más espirituales, no como matar, que no es espiritual. Entonces ahí se apedrean. Y eso se llama esquila. Entonces aquí lo que pasó fue eso. Aquí fue que tuvieron eso porque que pecaron en algo espiritual. ¿Cómo una persona hoy en día puede barminan? Pero ¿cómo puede ser una persona que tenga, no cumplió Shabbat él en forma pública? Y esa persona se le quiere hacer un favor y hacerle esquilá, porque el Señor no tiene vuelta, porque este es un Señor que no va a hacer teshuvá. No iba a hacer teshuvá. Entonces lo que pasa, el Señor atraviesa la calle y ¡bum! pasa un ¿cómo se llama? Un tren, o un bus, una micro, un bus, ¡plum! Lo mató. Eso se llama también morir ese Señor murió por esquila, por apedreamiento, porque apedreamiento es el objetivo, darle un golpe para morirlo. Y la Gemara dice que hoy en día se le hacen también a la gente tikunim, se le hacen los tikunim debidos de este tipo de forma. Entonces, aquí el asunto es, llegamos a preguntarnos, entonces, ¿cuál es el pecado que ellos cometieron? En la Gemara traen casos y los numeran. Por ejemplo, uno es el castigo fue porque tomaron vino. Tomaron más de la cantidad que debemos tomar para hacer un kiddush, que es un revi'it de vino. Y eso no se puede hacer en el Beit HaMikdash. Eso se estudia. ¿Y cómo se estudia eso? Se estudia porque justo después viene el asunto del vino, que los kohanim no pueden tener vino. Hay bastantes opciones. Ahora, la verdad es que todas las cosas que se hablan, son o porque la persona cometieron algún tipo de pecado conocido, o otros sostienen nada más que cómo fue hecha. Por ejemplo, como lo expliqué yo, él se quemó, vino esto y se quemó, de eso se murieron. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de que tuvieron ese tipo de castigo, además? Sino que además la razón la razón del pecado que tuvieron. Eso es algo bastante lejano. Digamos, nosotros aquí estamos en Nisan. ¿Y cuándo fue Matan Torah? Matan Torah fue en Sivan. Tenemos Nisan, Iyar, Sivan. Son prácticamente son 2 meses desde Nisan a Sivan. Entonces ahora vamos a contar. Desde Sivan hasta Nisan, por lo tanto, hay 10 meses. Ellos pecaron por algo que hicieron hace 10 meses atrás. Y después vamos a explicar por qué razón se demoró tanto esto. Pero, y ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en ese día del Matan Torah, que había sido 10 meses antes de ellos, lo que pasó fue que después de Matan Torah, o en el evento del Matan Torah, se hizo una comida. Moshe Rabbeinu hizo una comida, una celebración para todos, una alegría para todo el mundo. Pero estos 2 jóvenes, ¿qué hicieron? Ellos aprovecharon la oportunidad que los cielos estaban abiertos
y los señores miraron hacia él, miraron cosas en el cielo que no se pueden ver, que son de demasiada santidad. Entonces había una oportunidad y ellos aprovecharon esa oportunidad. Y eso estaba prohibido. Esa fue la prohibición y ese fue el pecado. Un pecado absolutamente espiritual. Completamente espiritual. Por hacer algo que no se podía. No es lo mismo, pero es muy parecido de una persona que no es Kohen Gadol y que no es en Yom Kippur, entra al Kodesh HaKodashim. Esa persona mueren. Y dice que creo que así, que hubieron muchos Kohanim que entraron, pero antes por eso entraron y murieron adentro del templo. Y para sacarlo, tenían con un cordel, lo empujaban para afuera. Esas fueron épocas malas. Hubieron otras épocas que todos salieron vivos, que todos entraron hicieron las cosas como se debían hacer. Es lo mismo aquí. Aquí ellos hicieron algo espiritual que ellos sabían que no se podía hacer, porque ellos ya sabían toda la Torá y todo, y entonces ellos sabían, y bueno, y le echaron para adelante, como era, aquí no va a pasar nada aquí, porque esto es espiritual, muy espiritual. Y entonces, sobre todo después que pasaron los meses, un mes, 2 meses, ya nadie, ellos estaban felices, estaban tranquilos, porque ya no había habido castigo. A lo mejor había que hacer techuvá, pero ellos, como vieron que no había ni rumores ni nada, entonces ellos ya siguieron con el trabajo diario y se olvidaron de todo esto. Y ahí ahora, cualquier detallito que hicieron que no debía hacerse, antes de la inauguración del templo, del trabajo en el templo por Adón, antes de eso, cualquier detallito lo agarraron y Hashem lo castigó. De acuerdo a lo que iba a ser el pecado, lo que había sido el pecado. ¿Con qué? Con algo que es una quemadura interna. De esa manera. Y la razón, ¿por qué razón Akadosh Baruj Hu esperó todo esto? ¿Por qué no lo castigó ahí mismo? Porque Akadosh Baruj Hu había una fiesta muy grande. Y Israel tuvo mucho tiempo, hasta el Geta Egel, estuvo muy alegrío desde Matán Torá, porque primero ellos estaban en un nivel muy alto, ellos no morían. Ellos no podían morir en esa época, ¿por qué? Porque se había habido tikkun al het de la Adama Rishon. Y el pecado de la Adama Rishon es el que nos metió de vuelta la muerte al mundo. Perdón, me equivoqué. La vuelta al mundo le trajo el becerro de oro. En el Matán Torá se limpió el pecado de Adama Rishon y no murimos, estamos vivos, estuvimos vivos desde ahí desde Matán Torá hasta Geta Egel. Geta Egel, el Erev Rav. Los Yehudim hicieron poquitito, pero como eran Yehudim y tenían mucha, ¿cómo se dice?, espiritualidad, ellos ese pecadito chico que dieron su oro para que se hicieran el becerro, eso fue considerado como un pecado, y también pasaron por tener que pagar. Por lo tanto, Hashem dijo, no, esto es una alegría muy grande y yo no le voy a quitar la alegría a mi pueblo cuando recibieron mi Torah. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue lo que tenía que pasar. Hashem dijo, y estaba buscando una situación para poder pillarlo y ahí darle el castigo. Porque ellos merecían el castigo, porque si no en el cielo cuando ya la cosa ya va a terminar, ya todos vamos a estar, cuando ya van a tener el fin como todos, y ahí van a tener que llegar ahí a mostrar que ellos estaban sanos y todo, con el juicio que hay cuando uno llega a la Mabá, y en ese caso iba a salir no tan bien, porque era un sadiquín muy grande. Entonces Hashem le hizo el favor de hacerle una mitad, se dice, un fallecimiento con mucho honor, porque fue hecho completamente con un milagro. Y bueno, entonces aquí nos queda la pregunta, ¿y por qué Hashem alargó todo esto tanto?
y lo cumplió porque ya se pasaron 4 meses, 5 meses, ya se olvidaron, jóvenes, van a cambiar. No, señor. Aquí nos viene a enseñar otro detalle. Hashem no es Batrán, así se dice. Hashem, Batrán significa que anda cambiando idea. Ya, hace lo que tú quieras. No, eso no existe con Hashem. Hashem, la gente cumple. No cumple, recibe castigo. Tarde o temprano, en el momento preciso. Y eso es lo que nos quería enseñar Hashem. Y eso es lo que nos estamos enseñando nosotros ahora mismo con esta perashá. Nos estamos enseñando eso, que Hashem no es Batrán, no es un señor que anda por ahí, ya está bien, esto está, no te preocupes, es un detalle, no. Todo lo que es la Torá completa, entera, es una unicidad en la cual cada uno es parte de un tremendo engraje, no sé cómo se llama esa palabra, cómo se dice, y eso es la vida que tenemos nosotros. En estos momentos nosotros vivimos simplemente por esto, porque tenemos la Torá. Y si uno le falla, entonces uno está echando a perder todo el engranaje enorme, lo estamos echando a perder. Así que esta es la razón por la cual pasó todo esto. De hecho, hay otro detalle muy importante aquí, que también en ese día fue la primera vez que se usó en el día de la inauguración apareció la purificación por los pecados, que es la paraduma, la paraduma es el ternero bermejo, se dice en algunas partes, nosotros decimos rojo. Todo el café también es una forma de rojo, para que sepan, ¿no? Pero el rojo representa el oro. Y el oro rojo es lo más caro que hay. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasa otra cosa. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ese día? ¿Por qué empezó ese día y no empezó antes? Miren, aquí lo que pasó, hay que entender un concepto. Que el mundo no parte del mundo realmente el primero de Nisan, en Rosh Hashanah. No. El mundo aparece, hay discusión en la Gemara primero, si el mundo se creó el primero de Tishrei, que es Rosh Hashanah, o el primero de ¿cómo se llama esto? De Nisan. El primero de Nisan es un ¿cómo se dice? Es un año nuevo. Nosotros tenemos varios años nuevos. Y hay discusión entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, si no me equivoco. En esa discusión dice el Arizal que la verdad es que no hay discusión. Que ellos, los dos son opiniones, cada una opinión tiene razón. Y el Arizal él explica eso. Y él explica que por qué razón, qué es lo que hace que son los dos son verdad. Los dos son verdad por lo siguiente, porque el Tishrei se construyó el mundo físico, el mundo material. Ese mundo empezó antes, incluso empezaron con Midat Adin, espantoso. Fueron 10 días de espantosidad. 10. Yo creo que no, yo creo que son 10. 10 días de esto que nacieron y murieron, que se llaman Dorot Sheldin, muy fuerte. Y después viene el Tikkun de eso, que empieza Bereishit. Y ese Tikkun llega hasta Adam Rishon, y no se cumplió. El mundo siguió por el Midat Adin hasta que Abraham vino, descubrió que hay Gesed, y lo descubrió en Noach. Y eso ya lo he explicado alguna vez, y ahora no voy a explicar eso. Entonces, ese mundo que partió con antes de Adam Rishon, y que Adam Rishon tenía que hacerle Tikkun, y todo eso se llama Dinim. Y todo ese mundo empezó en Tishrei. En cambio, lo espiritual se hizo en Pesaj. En Pesaj, digamos, desde el primero, fíjense que ¿cómo se llama?
en la Agadá de Pesach dice, pregunta Hashem, nos vamos a recordar esto del día primero del primero de Rosh Chodesh, del primero de Nisan. ¿Y qué es lo que dice? Le dice no, del Nisan no, porque está escrito que tiene que ser el día que estamos comiendo en el Corbán. Pero si no fuera por ese día, tendríamos que empezar a hacer el Rosh Hashanah espiritual en el primero de Nisan. Lo espiritual realmente se hizo esencialmente en Matan Torah, pero como también hubo pecado del becerro de oro, finalmente se solucionó con Moshe Rabbeinu esa parte, y volvimos, y ahí empezó el mundo, del mundo espiritual. El mundo espiritual fue cuando nos hicimos en el fondo pueblo. Antes éramos Goim solamente. Y de ahí para adelante llegamos al segundo, digamos, al Tishrei, al Nisan que sigue, de que salimos de Egipto, el segundo Nisan, ahí ya el mundo estaba funcionando con la espiritualidad, pero el mundo funciona solamente cuando está funcionando el Beit HaMikdash. Y entonces, mientras no estuviera el Beit HaMikdash, no había opción de hacer el trabajo, porque todavía había que empezarlo el primero de Nisan para cumplir con ese día, que ese día es el día de la espiritualidad, pero de verdad, no por pura palabra. Entonces, ahí, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue lo siguiente, fue que ese día ya empezaba el mundo espiritual, entonces se necesita esta cosa que se llama purificar. Y por eso en ese día fue la primera vez que se hizo un ternero quemado. ¿Qué es lo que usaron? ¿Por qué el ternero? Porque el ternero rojo es símbolo del oro. Y eso nos enseña también que lo que hay que buscar en la vida no es el oro, señores, es la simplicidad de todo. Esa es la gran vida que uno se puede dar en este mundo, teniendo lo que necesita y no más. Que Hashem los cuide a todos. Y bueno, y ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué es espiritual eso? Es espiritual porque, por una razón, porque este cuentito de agarrar un ternero y quemarlo y después meterlo en una agüita y después tomar un hisopo y el hisopo meterlo adentro de ahí y tirarle ¿cómo se llaman? Las cenizas. Eso le quita la espiritualidad. Eso parece un chiste, señores, pero esto no es un chiste. Eso es lo que Hashem decretó para sacar la impureza, porque las impurezas son cosas espirituales, y las que a nosotros nos afectan, porque hay una ley. La ley dice que una persona que tocó un muerto está ¿cómo se llama? Está impuro. Hay otro que dice que el que tocó un muerto tiene otro tipo de impureza. O un hombre que tuvo una cosa que no debe tener la noche, está impuro. Y son cosas que la impureza no son problemas, como se dice, de enfermedades. No es ninguna enfermedad. Son simplemente un alejamiento de Hashem. Y ese alejamiento de Hashem viene por lo siguiente. ¿De dónde viene todo esto? Porque, por ejemplo, una persona que tiene una relación con la muerte, ese se está alejando de Hashem, porque Hashem es justo lo contrario. Hashem es la vida, árbol de la vida. El otro es el árbol de la muerte. Entonces una persona, por ejemplo, toca un muerto, se impurificó. Una persona que está abajo de una carpa donde hay un muerto, se contaminó. Una persona que está en un lugar, en un árbol, y en el árbol de ahí para arriba había un hoyo, y por el hoyo estaba de ahí se miraba el muerto, la impureza sale por ahí y se impurificó. Eso significa, eso es el origen de la toma, un acercamiento a la muerte, porque la muerte es la lejanía de Hashem, porque Hashem es la vida. Y por el otro lado, una persona que está limpia es que decir que no ha tenido esas relaciones. Y eso entonces, ¿a qué me llevó? Nos llevó al problema es un problema entonces prácticamente ideológico, porque yo al tocar un muerto
o ni siquiera sin tocarlo, porque estoy en la misma carpa. Eso simplemente es estar me uní con el evento esto de la muerte. Y solamente con eso ya me quedé en pureza, ya me alejo del trabajo divino. Eso es la razón por la cual este aparatito dice, porque tú dices, mira, ¿qué me puede hacer a mí esta ¿cómo se llama? Esta ceniza? ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me está ayudando? Entonces lo único que tú tienes que hacer en ese momento es presentarte ahí y hacer todo lo que se hace y que te tiren y tú tienes que entender, en ese momento tienes que estar con una emuná completa, con una fe completa en Hashem, porque se nos va a quitar. En ese momento se nos va a quitar, ese poder se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento que tuve entonces antes, en el momento que me contagié de impureza, que estuve antes, ¿por qué me impurifiqué? Porque cuando uno está en conexión con la muerte, lo que está pasando es que uno está dándole opción a eso. Y cuando tú le das opción, se te hace socio. Y eso es lo que te hace falta de emuná. Entonces esa falta de emuná es lo que Hashem te va a ayudar a que se te vaya a través del ¿cómo se llama? Del becerro, no del becerro, sí, del becerro de oro, no, el becerro quemado, el rojo quemado. Y eso es lo que te va, ¿cómo se llama esto? Te va a dar un sentido a la vida. Y el sentido de la vida es la emuná, creer 100% en todo con Hashem. Que tengan Shabbat Shalom, que Hashem los bendiga uno por uno y que hay que estudiar Torah. Hoy día lo único que nos va a salvar, señores, es el estudio de la Torah. Les pido por favor que comparten esta clase y que inviten a otra gente a hacerse socios a suscribirse en el canal, porque cuando lleguemos a 1000 vamos a poder dar directos. Y también lo que ayuda mucho para que el YouTube lleva los, ¿cómo se llama? Manda las clases para otros lugares donde no llegan, porque esto es todo un problema son algoritmos. Lo ideal es terminar ¿cómo se llama? La clase hasta el final. Y segunda, hacer un like. Si te gusta, hacer un like. Y si crees que vale la pena, para que otros absorben santidad y eleven su alma. Shabbat Shalom, Umevorach.